Cómo pastorear el corazón de su hijo. Por Ted Tripp. Capítulo 5. Evalúe sus objetivos. Era un día de otoño frío, con mucho viento, pero a pesar de la llovizna, era un día festivo de cosecha en el oeste de Pennsylvania, en el que todos venían. La banda tocó. Todos los grupos, desde los campesinos del futuro de América hasta los veteranos de guerras extranjeras, marcharon en el desfile. Teníamos frío aún debajo de nuestras sombrillas, pero ¿quién podía perderse este divertido evento local? Al final del desfile había una tropa de niñas marchando cuyas edades oscilaban entre 3 y 5 años. Una que estaba casi al final llamó mi atención. Parecía tener menos de 3 años. Su traje corto dejaba su pequeño cuerpo expuesto al clima. Estaba llorando. Mientras la tropa marchaba, ella se salía de la fila corriendo hacia su madre, pero no había refugio en ella, pues continuaba empujándola a regresar a su lugar en el desfile. Nunca voy a olvidar el sentido de desesperación y confusión en los ojos de esta chiquilla al pasar sollozando frente a nosotros. La acción de esta madre reveló ciertos objetivos paternales. Podemos pensar que ella quería que su hija fuera hermosa y solicitada, y sabía que nunca es demasiado temprano para empezar a preparar a su hijo o hija para lograr sus sueños. Esto era lo importante para mamá. No se requiere demasiada imaginación para entender la agenda de la mamá o para imaginar cómo esta niña pasó su niñez. No conozco a la mamá en cuestión. No estoy seguro de sus objetivos específicos o si estaba consciente de las cosas que la motivaban a hacer esos sacrificios, correr junto al grupo de muchachas, urgiendo a su hija a seguir en la tropa. De lo que estoy seguro es de esto, ella tenía metas para su hija. Todos las tenemos. Hay objetivos que dirigen nuestras elecciones al criar a nuestros hijos. Algunos padres pueden articular sus objetivos, pero, aún así, otros objetivos pueden estar implicados en las decisiones que hacen los padres. Objetivos no bíblicos. Los padres quieren que sus hijos tengan éxito para que pueda irles bien y vivir felices y cómodos. Este deseo del éxito tiene diferentes formas y definiciones para cada persona, pero cada padre quiere tener hijos que triunfen y que sean felices. Queremos que ellos tengan vidas adultas llenas de oportunidades y libres de muchos problemas. De cualquier forma que definamos el éxito, lo deseamos para nuestros hijos y estamos muy conscientes de que su crianza tiene mucho que ver con sus logros futuros. Hay varias maneras en que los padres tratan de producir hijos exitosos y hay una industria creciente para ayudar a los padres a lograr esta meta. Hay legiones de libros que dicen mostrar el camino al éxito y se crean programas y se mercadean. Los expertos en psicología, teología, educación, deportes y motivación se han agotado a sí mismos y a sus audiencias. Echemos una mirada a las diferentes maneras en que los padres pueden preparar a sus hijos para ser exitosos. Desarrollar habilidades especiales. Algunos padres involucran a sus hijos en una amplia gama de actividades. Los empujan al béisbol, fútbol americano, hockey, fútbol, gimnasia, natación, clases de danza, lecciones de piano y otras cosas similares. Estas habilidades no son malas y pueden tener su lugar en la vida de nuestros hijos, pero ¿es la medida del padre el número de actividades provistas para el hijo? ¿Es la medida del niño el número de habilidades desarrolladas? Aun si este paso frenético de actividad demuestra ser beneficioso, ¿está preocupado, como padre cristiano, por los valores implicados y enseñados por los entrenadores e instructores de estas actividades? ¿Tendrá contenido bíblico el involucrarse en estas actividades? ¿Recibirán sus niños una instrucción bíblica y adecuada concerniente a la opinión de sí mismos, al juego limpio, a la lealtad, el equilibrio, la paciencia, la perseverancia, la amistad, la integridad, los derechos, la competencia y el respeto por la autoridad? Claro, usted tiene que entender lo que es el éxito. ¿Depende el éxito verdadero de las habilidades que enseñan estas actividades? ¿Cuál es una definición bíblica del éxito? Ajuste psicológico. Otros padres procuran objetivos psicológicos y, motivados por el vívido recuerdo de su propia niñez, se preocupan por el ajuste psicológico de Juancito y de Sandrita. Los libros y las revistas complacen a estos padres, pues promueven la psicología popular del momento, diseñada para los padres y madres con inseguridad. Estos gurús prometen enseñarle cómo formar la estima propia en sus hijos. ¿Ha notado que ningún libro promete producir niños que estimen a otros? ¿Cómo puede enseñarle a su hijo a funcionar en el reino de Dios, donde es el siervo el que dirige, si les enseñan cómo hacer que la gente en su mundo los sirva a ellos? Algunos psicólogos infantiles, apelando al sentido servicial en las personas, ofrecen estrategias para enseñar a su prole a ser efectivos con la gente, manipulación hecha fácil y otros expertos, alimentando su temor a consentir mucho a sus niños, prometen hijos que no son malcriados.
Cada catálogo del libro del mes tiene sus ofertas de libros de psicología infantil popular y los padres los compran por millones, postrándose ante los expertos que les dicen qué tipo de entrenamiento necesitan los niños. ¿Debe hacerse estas preguntas? ¿Son estas metas psicológicas para los cristianos? ¿Cuáles son los pasajes de la Biblia que le guían a estas metas? Hijos convertidos. He conocido a muchos padres cuya preocupación es hacer que sus niños se conviertan. Su enfoque es hacer que sus niños oren la oración del pecador. Quieren que los niños le pidan a Jesús que entre en sus corazones. Por eso, llevan al niño a las actividades de la Alianza Pro Evangelización del Niño, al Club Buenas Nuevas, a los campamentos de verano o cualquier otro sitio donde alguien le retará a hacer una decisión por Cristo. Creen que si sus niños se salvan, todos los problemas de la vida se resolverán. A veces los padres piensan así porque, en su propia experiencia, la salvación fue un giro espiritual y quieren que sus hijos también tengan la misma experiencia. Este es un asunto sensitivo que debe ser balanceado por dos factores. En primer lugar, usted nunca puede saber con certeza si su hijo es salvo. Muchos pasajes como el de Señor, Señor. Al final del Sermón del Monte, en Mateo 7:21 al 23, indican que una fe falsa puede llevar a alguien muy lejos. El corazón se puede engañar a sí mismo. Por tanto, la Biblia nos advierte del peligro de ser engañados y le exhorta a examinarse a sí mismo para comprobar si usted está en la fe o no. Y en segundo lugar, la profesión de fe de un niño no cambia los asuntos básicos de la crianza porque las metas de los padres son las mismas y las cosas a las que el niño está llamado son las mismas. Él necesita el mismo entrenamiento que requería antes, pues tendrá sus tiempos de sensibilidad y sus tiempos de frialdad espiritual. Las metas de los padres no cambian cuando el niño hace una decisión. Hay muchos pasajes que enseñan la necesidad de pastorear, de instruir y de disciplinar a los niños. Ninguno de estos pasajes tiene como su foco el hacer que los niños oren la oración del pecador. Adoración familiar. Algunos padres están persuadidos de que la familia que ora unida permanece unida, por lo que deciden tener lecturas bíblicas diarias en las que cada miembro de la familia debe estar presente. Están conscientes de la necesidad del tiempo devocional diario, pero, aunque la adoración familiar es valiosa, no es un sustituto de una vida espiritual verdadera. Conozco una familia que nunca fallaba en su devocional familiar. Leían la Biblia y oraban cada día, pero en la vida familiar y en los valores familiares no había conexión entre la rutina del devocional familiar y la vida diaria. Aunque el devocional familiar es valioso, la adoración familiar de la familia descrita anteriormente reflejaba una vida espiritual defectuosa. Niños de buen comportamiento. Algunos sucumben a la presión de criar niños que se comporten bien. Les ayudamos a desarrollar un porte sereno, a conversar. Queremos niños que posean gracias sociales, que puedan hacer sentir bien a los invitados, que respondan con gracia cuando estén bajo presión. Sabemos que estas habilidades son necesarias para tener éxito en el mundo y nos complace ver estas gracias sociales en nuestros hijos. Soy un pastor que ha criado 3 hijos y, ciertamente, no estoy en contra de que los niños se comporten bien. Sin embargo, tener niños bien comportados no es una meta de valor. Es un gran beneficio secundario de la crianza bíblica, pero una meta que, en sí misma, no vale la pena. Usted no puede responder a sus niños para complacer a otros. Las tentaciones para hacer esto son muy numerosas. Cada padre ha enfrentado la presión de corregir a un hijo o una hija porque otros lo consideran apropiado. Quizás usted estaba con un grupo cuando Junior hizo o dijo algo con lo que usted no tenía problema, pero fue mal interpretado por otros en el lugar y, herido por las dagas de la desaprobación, usted sintió la necesidad de corregirlo por consideración a los demás. Si usted cede a estas cosas, el foco de su crianza llega a ser la conducta, lo cual hace confuso tratar con el corazón de Junior bíblicamente. En este caso, el asunto crucial es lo que piensan los demás, no lo que Dios piensa, y la corrección paciente y piadosa es excluida por la urgente presión de cambiar la conducta. Si su meta es tener un niño de buena conducta, usted estará expuesto a cientos de tentaciones por la conveniencia del momento. ¿Qué le pasa al niño que es entrenado para hacer todo lo que es apropiado? Cuando tener una buena conducta no tiene raíces bíblicas, se convierte en servilismo y los buenos modales se convierten en una herramienta clásica de manipulación. Sus niños aprenden cómo hacer que otros funcionen de una manera sutil, pero profundamente egoísta. Algunos niños se hacen manipuladores abiertos de otros y menospreciadores de otras personas menos refinadas. Otros, viendo el engaño y la hipocresía, rechazan de manera obstinada y áspera las convenciones de la cultura. En la parte final de la década de los 60 y a principios de la de los 70, muchos jóvenes rechazaron la etiqueta y el protocolo en un intento de ser reales y sin pretensiones. Ambas formas de reaccionar resultan de los modales sin la enseñanza bíblica de ser un siervo. Buena educación.
En mis años como administrador escolar he conocido a muchos padres cuya meta para sus niños era una buena educación. Estos padres son impulsados y trabajan con sus hijos por horas durante la noche. Ellos guían y empujan, animan y advierten y no se detienen ante nada hasta ver que sus niños tengan éxito. Su meta es ver que sus niños obtengan premios académicos y reconocimiento escolar. Ellos están persuadidos de que la educación trae el éxito. Desafortunadamente, muchas personas desilusionadas y quebrantadas son bien educadas en cada detalle, porque es posible ser bien educado y no entender la vida. Control. Algunos padres no tienen siquiera una meta noble, simplemente quieren controlar a sus niños. Estos padres quieren que sus hijos presten atención, se comporten bien, sean buenos y gentiles. Les recuerdan a sus niños cómo eran las cosas cuando eran jóvenes y frecuentemente aplican el método de disciplina tratado y comprobado lo que sus padres hicieron que parece haber funcionado. Ellos quieren niños manejables y quieren que hagan lo correcto, lo que eso significa al momento, pero lo importante es controlar a los niños. Ahora, el control no es dirigido a objetivos de desarrollo de carácter, sino que la preocupación es la conveniencia personal y la apariencia pública. La advertencia bíblica contra la influencia cultural. Cualquier estudiante del Antiguo Testamento sabe que a Dios le preocupaba la susceptibilidad de Israel a la influencia de los pueblos de Canaán. Él mandó a Israel a sacar las naciones del lugar sin mostrar misericordia porque Dios sabía que si las naciones de Canaán vivían al lado de Israel, ellos serían desviados del camino. Como el Israel del Antiguo Testamento, usted también está sujeto a las poderosas influencias de su cultura y, como Israel, debe rechazar las cosas en la cultura que son abominables delante del Señor, su Dios. Una cosa es reconocer con dolor las metas no bíblicas, tales como las que hemos esbozado, pero otra muy diferente es adoptar las metas bíblicas. Hay muchas áreas donde los niños necesitan dirección. ¿Cuál meta es tan ancha y flexible que es aplicable en todas las etapas del desarrollo del niño? ¿Cuáles metas generales de la Biblia guiarán y enfocarán su perspectiva de la vida y, por lo tanto, la crianza de sus niños? ¿Qué es una meta bíblica de valor? La primera pregunta del Catecismo Menor, la cual es tan familiar para muchos, contesta estas preguntas. Pregunta, ¿cuál es el fin supremo del hombre? Respuesta, el fin supremo del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él por siempre. ¿Hay algún otro fin de tanto valor? ¿Está usted dispuesto a comenzar en este punto con sus hijos? Usted debe enseñar a sus niños a funcionar en una cultura que ha abandonado el conocimiento de Dios y, si les enseña a usar sus habilidades, aptitudes, talentos e inteligencia para que sus vidas sean mejores, sin referencia a Dios, usted los alejará de Dios. Si sus objetivos son otros que no sean el fin supremo del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él por siempre, le enseñará a sus hijos a funcionar en la cultura en términos de la misma. ¿Cómo hacemos esto? Al complacer sus deseos y antojos, pues les enseñamos a encontrar el deleite de sus almas en diferentes lugares y haciendo diferentes cosas. Intentamos satisfacer su lujuria por medio de las cosas excitantes y llenamos sus tiernas vidas con diversiones alejadas de Dios. Les damos cosas materiales y nos deleitamos con su deleite en las posesiones y, luego, esperamos que un día vean que una vida digna se encuentra solamente conociendo y sirviendo a Dios. En términos de la orientación hacia Dios, les estamos entrenando en la idolatría del materialismo. Los años gastados negando la importancia de una profunda convicción de la verdad bíblica no van a convertirse en una piedad santa durante la adolescencia ni cuando sean adultos. No es extraño que perdamos a nuestros hijos. Los perdemos porque no pensamos, de manera clara, en el fin supremo del hombre. El fin supremo del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él por siempre, por tanto, su meta en cualquier contexto es presentar a sus niños una perspectiva bíblica del mundo. Desde sus primeros días, deben ser enseñados que son criaturas hechas a la imagen de Dios, hechas para Dios, y deben aprender que solamente se van a encontrar a ellos mismos cuando encuentren a Dios. Su hijo debe crecer para que vea que la vida real se experimenta cuando se detiene ante a Dios y dice, ¿a quién tengo en el cielo sino a ti? Si estoy contigo, ya nada quiero en la tierra, Salmo 73:25. Si esto es lo que usted quiere para sus hijos, entonces debe asegurarse de que el contenido de la vida diaria corresponda con esta meta. Señales mixtas. El Salmo 36 afirma que es solo en su luz que nosotros vemos la luz. Sin embargo, nosotros les ofrecemos un mundo diferente a nuestros niños. En nuestro intento de ayudarles a adaptarse a una cultura que no conoce a Dios, les presentamos metas que alcanzar y formas de resolver los problemas de la vida que no son bíblicas. De hecho, les enseñamos a pensar de un modo no conforme a la Biblia. Estos patrones de pensamiento y hábitos de acción contrarios a la Biblia están en oposición con el propósito de vivir la vida para la gloria de Dios. Por ejemplo, si usted le enseña a su hijo a obedecer y a actuar para su aprobación y la aprobación de otros, usted le presenta un objetivo no bíblico.
Dios dice que usted debe hacer todo para su gloria, porque sus ojos están sobre nosotros y Él es quien recompensa al justo. La gente responde muy bien a un niño que obedece, pero usted no debe hacer ese beneficio secundario de la obediencia a la razón primaria para obedecer. Otro ejemplo nos puede ser de ayuda. ¿Qué consejo le da a su niña cuando se enfrenta con niños abusivos en el autobús escolar? Muchos padres les urgen sus niños a combatir el fuego con fuego, para seguir el patrón de vengar el mal por mal. Algunos padres enseñan a sus niños a ignorar el fanfarrón. Pero, ¿son estos consejos basados en la Biblia? Realmente no. Dios dice que debemos devolver el mal con bien, a la vez que nos encomendamos al cuidado protector de Dios, quien dice, mía es la venganza, yo pagaré, Romanos 12:19. El consejo bíblico lleva a sus niños a encomendarse al cuidado y protección de Dios, les enseña sensibilidad a las necesidades del injuriador. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer; si tiene sed, dale de beber. Romanos 12:20. Además, les recuerda que Dios dice que debemos bendecir a los que nos maldicen. En breve, es un consejo que solamente puede funcionar a la luz de la revelación bíblica. Este consejo dirige al niño a Dios y no a sus propios recursos. En el próximo capítulo vamos a revisar estas metas a la luz del fin supremo del hombre. Preguntas de aplicación del capítulo 5. 1. ¿Cómo define usted el éxito? ¿Cómo completaría su niño esta oración? Lo que mami y papi quieren para mí es. 2. Usted es empujado y arrastrado por las cosas que mencioné como metas no bíblicas. ¿Cuáles de estas metas no bíblicas influyen en su crianza con más peso? 3. Recuerde, usted es una influencia formativa para sus niños. ¿Qué le apasiona a usted? ¿Qué, diría usted, le impulsa día a día? ¿Qué teme, ama y lo llena de ansiedad? ¿Cuáles valores se enseñan en su casa? 4. Como el Israel del Antiguo Testamento, usted es afectado por la cultura alrededor suyo. ¿Cómo ha afectado la cultura su perspectiva de los niños y las metas para sus niños? 5. ¿Está usted a tono con la idea de vivir para la gloria de Dios? ¿Pulsa este pensamiento en usted o es una idea religiosa insulsa? 6. ¿Cuáles son las maneras sutiles en que usted está tentado a enseñar a sus niños a funcionar en la sociedad, bajo los términos de la misma? 7. ¿Cuáles señales mixtas le envía a sus hijos? Por ejemplo, A. Lo más importante para mí es que hagas lo mejor, o no quiero ver más CS en tus calificaciones. B. La vida no consiste en la abundancia de las posesiones, o espera a ver lo que te conseguí. 8. El pastoreo espiritual verdadero es un asunto de cuidado, no solamente de energías gastadas queriendo que su hijo se convierta a Cristo. ¿Cómo afectará esta afirmación lo que hace actualmente con su hijo? 9. ¿Son las reglas explícitas e implícitas de su familia consistentes con la verdadera espiritualidad, o sea, vivir para la gloria de Dios?